Nuestro amigo Franco TV se adentra en un conocido y abandonado castillo en Argentina. Lo que grabaría dentro de este lo dejaría totalmente aterrorizado. I don't know what's going on the inside. They look to be carrying some stuff. I would like to get you guys a more clearer shot of what's going on. It looks like candles and some flashlights. Yeah, it looks like a witch. See? What the hell is that about? She's got something in her hand. So it does look like she's sitting on skeletons and she has been there for a minute. I'm still waiting for her to leave. But there's a bunch of people that are with her carrying buckets of like some sort of liquid or something. She's holding like some sort of wand. And she's on some sort of weird chair that I have not seen before. Franco fue osado al acercarse más al lugar para tener evidencias claras de lo que estaba ocurriendo. Cuando cae en cuenta de que estas personas estaban realizando una ceremonia satánica, decide apagar varios de sus equipos y esconderse para no ser descubierto. What the hell is going on? They're looking back here. I don't know what's going on. Hold on, I'm gonna lay low for a second. They got a lot of lights. She seems to be walking. I think she's leaving now. So I may or may not finally have this place to myself. Después de ver que la ceremonia era guiada por una bruja roja, Franco decide esconderse, esperando que estas personas se vayan del lugar y poder ir a investigar él más tranquilo el lugar, haciendo una sesión de EMF y un Spirit Box, captando eventos paranormales realmente escalofriantes. Hello? Is it true that you haunt this place? Can you stop and move away from the REM pod? Look. I am getting a ton of spikes here on the K2. Something's upsetting the dogs outside. This thing just hasn't stopped. See? Oh, what the? It sounded like a response. I now have the Ovilus on. I'm going to ask and continue to ask questions. Ash. It just said ash. Which is interesting because this place looks like it was burnt to ash. Is there something here with me? Inside this room? Hola? A bad spirit. You're a bad spirit. Can you stand right here for me? I want whatever you are to stand right here with me. Down. Down. Alright, I'm looking down. Walk forward. Walk forward. Okay, I'm continuing to walk forward. No siendo suficiente con todas las psicofonías y eventos paranormales captados en esa sesión, Franco lograría captar algo más aterrador al adentrarse unos metros más en aquel macabro lugar. This is creepy. This is what that thing was saying with the doll. That is creepy. It's just tied up to a tree with a shirt. Bones. Look at this. Sorry for the wind noise if you guys are getting a lot of wind noise. Let's see if I can come back here tomorrow, get some B-roll to show you guys this, but look at this.
thing. I mean, I don't know what this is for. There's a mannequin head there with a missing eyeball. This is the creepy statue I've been seeing at almost every location. Everywhere I go, you see this guy. And you can see they do offerings right there. Es realmente aterrador todas las evidencias que se encuentran en este lugar, donde realizan rituales satánicos. Franco, perturbado por todo lo que ha pasado, decide marcharse del lugar, temiendo que pueda toparse con esas extrañas personas y con esa maldita bruja. Lo que estás por ver ocurrió hace mucho tiempo atrás, por lo que he de advertirte que la grabación no es de la mejor calidad. Se trata de un caso de un evento paranormal ocurrido en el día y que, te aseguro, te aterrorizará. Estefanía Marger es una medium que vive en Estados Unidos y en una mañana, cuando estaba sola en su casa, su alarma de humo comenzó a sonar repentinamente y el sistema eléctrico comenzó a presentar fallas, por lo que Estefanía sabía que ya no estaba sola en casa y comenzó a grabar las siguientes imágenes. So, as you can see, there is nobody in my house. There is nothing. Now, okay. Do you hear that? My TV just came on. Oh, and the alarm just went off again. Look, do you see this? There is nobody in this house. The TV just came on. Holy crap. I'm going to reach down and turn it off. If that was a ghost, give me another sign. Anything. Anything. You got to be kidding me. Does everybody see that? The light. Do you see that? Okay. I'm going to show you that there is nobody. There is nobody in this house. Look, the lights are right there. If anybody at all, I'm going to turn it off. It was even up. Look, if anybody... Holy fuck! What the shit? Oh my God! Okay, did that door... Oh my God! Oh my God! Oh my God. Okay, I don't get scared very often. Oh, that just freaked me out. Okay, let's walk back in there. What the hell? Oh my God. Hold on. Holy shit. There was a rock in front of that door. Look, and there is nothing. There is no strings. There is nothing. Look. Prove this. Look, there is nothing. Nothing. I can't even open it. The rock has moved. I am not losing my mind. What the hell? There is nobody in here. Look, there is nobody anywhere. I just went through here. I'll show you every room again. Look. La televisión se prende por sí sola. Vemos cómo las luces se encienden y se apagan sin control, haciendo que Estefanía entre en un estado de pánico y terror. Al ir a revisar las luces del pasillo, algo hizo que Estefanía gritara de terror. Algo que parece ser una figura ominosa y aterradora. Lo que muchos alegan al ver este video es que en efecto, sí había algo allí con ella esa mañana, ya que aseguran que en un fragmento del video se puede ver un rostro aterrador.
Pero dime, ¿tú qué harías en una situación como esta? Házmelo saber en los comentarios. En este puesto no veremos uno, sino dos metrajes escalofriantes relacionados con Skinwalkers. Los Skinwalkers son criaturas con el poder de adoptar la figura de un animal o incluso de personas, teniendo una gran sed de devorar a las personas, pero debido a su extraño comportamiento, se pueden identificar fácilmente, ya que no saben cómo actuar como el ser en cuestión al que tratan de imitar. En el primer registro que veremos es de un sujeto que se encontraba caminando por su urbanización, cuando de repente vio a una extraña mujer parada en el camino, por lo que tomó la decisión de sacar su celular y grabar lo siguiente. El comportamiento de esta mujer es realmente extraño. Lamentablemente, el video no cuenta con mayor información al respecto. Solo sabemos que la persona que lo publicó en las redes afirma que esta mujer estaba parada mirándolo fijamente y cuando él pasó grabándola, no se inmutó, no hizo ruido alguno, solo se le quedó mirando fijamente y sonriendo, lo que hace que este caso sea realmente aterrador. La persona que grabó el video dijo que tuvo la necesidad de nunca darle la espalda a esta misteriosa y aterradora mujer. El segundo material fue grabado por un hombre que tenía la valentía de hacer senderismo por la noche, y es en uno de sus últimos recorridos en un bosque de Estados Unidos que logró registrar algo que lo estremecería por completo. Si tienes audífonos, te recomiendo que prestes mucha atención. Pero, ¿qué demonios acabamos de escuchar? Lo que parece ser alaridos de pánico de una mujer pidiendo ayuda, acompañado de unos gruñidos de una bestia en el bosque, se hacen presentes en la oscuridad de la noche. Se dice que los Skinwalkers son capaces de imitar los sonidos que hacen sus últimas víctimas, por lo que este hombre, al escuchar esto, decide irse de inmediato de aquel lugar, prometiendo no volver a hacer esa ruta solo de noche. Lo que veremos en este puesto es realmente increíble, ya que es una de las grabaciones más impactantes con relación al fenómeno OVNI. Un hombre logró captar lo que parece ser una abducción alienígena. Presta mucha atención.
Brass and Federation. Yo, yeah, brass. Yo, yeah, brass. Yo, yeah. Yeah, brass. Yeah, brass. Yeah, brass. Ahí, yeah, brass. Lo que parece ser un remolino delgado que sube al cielo se puede divisar en la lejanía de esta grabación. Pero lo que ha causado mucho más impacto en las personas que han visto este metraje es esa figura humanoide que se ve subiendo abducida por este remolino, como si se tratase de un arrebatamiento alien. Pero quiero que tú analices bien el video y me digas qué piensas de este en los comentarios. Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive. El reconocido investigador Dennis del canal Dark Ghost Paranormal se adentra en un pueblo abandonado lleno de actividad paranormal. En este, decide investigar una de las casas más embrujadas, trayéndonos evidencias realmente escalofriantes. Друзья, поставил сейчас второй аккумулятор. И здесь уже половина. Я не понимаю, что такое. Надо, кстати, проверить будет сейчас все остальные камеры. Я только сейчас пришел, к машине ходил.
GoPro заряжал от Powerbank, также уже разрядился. En varias ocasiones logramos ver una especie de bruma traslúcida pasando de un lado a otro en las habitaciones. Y lo más aterrador de esta investigación es cómo podemos escuchar esos incesantes pasos perseguir a Dark por todo el recinto, haciendo que este investigador salga de inmediato del lugar. ¿Y tú? Cuéntame, ¿has tenido un encuentro paranormal? Házmelo saber allá abajo en la sección de comentarios. Y recuerda que yo subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México, por lo que te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones del canal. Abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces directos a mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom y juntos somos la familia Phantom. Gracias por ver.